Capítulo 10. La ausencia de Esmeralda. Al despertar le dolía como la falta de una extremidad, y Mercury sería quien lo supiera. Nunca había silencio, no en un lugar tan concurrido y abarrotado como Vacuo, pero todo dentro de las paredes de su casa estaba apagado, como si la vida fuera algo que sucediera en otro lugar. Mercury se sorprendió un poco al encontrar a la niña todavía en casa. Quizás no debería haberse sorprendido. No había dormido bien. Mercury la oyó dar vueltas en la cama a medida que avanzaba la noche. Le habría gustado culpar al ruido de su propia falta de sueño, pero no tenía a quién mentirle. Le sorprendió aún más descubrir que lo había escuchado. Cuando salió de su habitación, ella seguía en el sofá. La puerta de Emerald estaba intacta. Quizás había algo de cierto en la advertencia de Emerald sobre que aún le tenía miedo. Pero no había nada que hacer. Mercury no iba a adiestrar al chico para que perdiera su instinto de supervivencia. Ourabo pareció sobresaltada al verlo, luego miserable, como si hubiera estado esperando que cuando se despertara, Emerald saliera volando de uno de los dormitorios. 9 días antes de que ella regresara. El cronómetro ya corría en su cabeza, contando los minutos. Dudó en recordárselo. Pero la niña ya era lo suficientemente mayor como para saberlo por sí misma. Emerald había repasado con ella la duración de la misión con bastante frecuencia. Si se le había olvidado, el calendario seguía ahí. Me voy, dijo, esperando que si ella hubiera estado mirando el calendario, no hubiera visto que no tenía trabajo hasta mañana. Si lo notó, no discutió con él. Otro buen instinto. El humor de Mercury, nunca especialmente bueno, se desplomaba cuando Emerald estaba de excursión. Evitarlo era probablemente lo único que mantendría la paz hasta su regreso. Mercury había planeado hacerlo bastante. Su mirada se fijó a unos 30 centímetros de él. ¿Puedo quedarme aquí hoy?, preguntó. Mercury se encogió de hombros. Siempre y cuando no entres en la habitación de Esmeralda. Frunció el ceño. Ya dije que lo haría. Entonces no hay problema, ¿verdad?, replicó. Ourabo frunció aún más el ceño. Mercury ya estaba al final de la calle cuando se le ocurrió que probablemente debería haber dicho algo sobre cuándo volvería. Esmeralda siempre lo hacía cuando el mocoso se quedaba el tiempo suficiente para despedirlos. En fin. De todas formas, no era como si el niño lo estuviera deseando. Y Esmeralda había sido tan efusiva sobre que Ourabo pudiera servirse la comida, que ya debía haber asimilado la lección. Sin que nadie se lo pidiera, Mercury pensó en las noches en la montaña, a las afueras del reino, cuando era demasiado joven para ir a misiones. El respiro de la presencia de su padre había sido eufórico. Había sido igual de desagradable cuando regresaba inesperadamente, o antes de lo previsto. Mercurio apartó ese pensamiento y siguió caminando. La comandante Yi levantó una ceja cuando lo vio entrar pisando fuerte al centro. Se supone que hoy tienes el día libre, dijo, pero no pareció especialmente sorprendida de verlo. Eso debería ser algo bueno. Significaba que probablemente toleraría que apareciera cuando no fuera una comandante especialmente flexible. Pero sin Esmeralda, todo se veía afectado. No era algo visible, pero el mundo se volvió un poco más frío. Más nítido. Todo era un poco más molesto, y las cosas ya eran bastante molestas de por sí. Si me pones en informes, quemaré los archivos, le advirtió. Los ojos de Yi brillaron ante la insubordinación. A Mercury no lo pusieron en los informes. Lo pusieron con Marigold, que era casi igual de malo. No sabía qué cara tenía, pero no le gustó el silbido que le dirigió. No me mires así. No fui yo quien la echó. Después, métele barro a Oscar o algo así y supéralo. Mercury no lo superó. Marigold no tenía asignado ningún puesto relacionado con la lucha ese día, lo que significaba que estaba atrapado en el centro. Peor aún, si cabe, la gente seguía apareciendo. Aparentemente, era para consultar con Marigold sobre algún asunto, pero era difícil creerlo cuando los culpables eran todas cazadoras felices o miembros del equipo de Wukong, a ninguno de los cuales se le daba bien fingir sorpresa al verlo allí con ella. ¿Creen que soy estúpido?, preguntó Mercurio cuando Neptuno apareció con una pregunta particularmente transparente sobre cómo presentar un informe de misión. Como si no lo hubiera visto presentar 1.000.000 hacía una semana. Sí, dijo Marigold sin levantar la vista del libro. Basilias rió torpemente y salió de la habitación. Marigold se recostó en su asiento. ¿Tengo que darte una paliza en el ring hasta que te quites esa actitud de mierda? Mercury no quería entrenar. Quería luchar contra algo sin tener que contenerse, seguir luchando hasta que se detuviera. Se indignó al descubrir que no había informes de ningún Grimm cerca al que pudiera cazar.
Un entrenamiento podía empeorarlo todo, simplemente por estar tan cerca de lo que quería sin poder cumplirlo. Marigold desestimó la falta de respuesta. Al menos repasemos el plan para el entrenamiento del mes que viene. Había conseguido algunos vídeos de los próximos graduados. El orgullo que sentía por esta adquisición le hizo sospechar que no se habían obtenido a través de canales autorizados, pero él no era un chivato. Marigold cerró la puerta con llave para que Sam no los interrumpiera por cuarta vez y se sentaron a mirar. Esto es triste, dijo alrededor del minuto 5. Tarareó en señal de acuerdo, pasando rápidamente a algunos estudiantes más jóvenes que estaban en la misma clase, pero que no formarían parte de la lista a menos que fuera el año siguiente. Mercury empezaba a pensar que deberían saltárselos. ¿Sabes qué se supone que debemos hacer con ellos? Preguntó. Golpéalos hasta que sepan cómo no ser golpeados. Los labios de Marigold se crisparon como si intentara contener la risa. No digas eso delante de Robin, ordenó, ni siquiera de broma. Te hará ver un montón de vídeos de formación laboral. Y eso significa que me van a asignar diferentes compañeros para trabajar con ellos y ninguno será sincero sobre lo mal que trabajan. Quiero a mi equipo, pero a veces la positividad me pone los pelos de punta. Para entonces, Mercury ya sabía lo suficiente como para no decir abiertamente que si alguien hubiera golpeado a estos niños con tanta seriedad, no habrían tratado el entrenamiento de esa manera. Quería enviarlos fuera de las fronteras del reino y dejarlos allí un mes antes de molestarse con ellos. A Mai no parecía molestarle demasiado, a pesar de su exasperación cada vez que alguno de ellos ignoraba una apertura obvia. Son niños, dijo con desdén. Yo no actuaba así a esa edad, señaló Mercury. Sinceramente, no recordaba haber sido nunca tan descuidado en las peleas. Una nube de irritación lo invadió mientras los observaba. Estoy completamente convencida de que fuiste un robot durante toda tu infancia, dijo Marigold. Te convertiste en un niño de verdad cuando pediste un deseo a una estrella. Se volvió invisible para esquivar la patada que le lanzó al costado. Una mano lo golpeó antes de que ella volviera a aparecer. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Estaban qué? ¿Quizás en una academia primaria cuando empezó la guerra? Ninguno de ellos era ni siquiera de primer año en Shade cuando terminó. No fueron arrastrados a la lucha como las últimas tandas de novatos que tuvimos. Y encima, la actividad de los Grimm ha sido mucho menor ahora que Salem no está cerca para formar un ejército de ellos. No van a tener ese tipo de instintos tan jóvenes. No tuvieron que aprenderlo como nosotros. Habrá algunos de ellos. La lucha continuaba. Los ojos de Mercury estaban puestos en un niño fibroso de género indeterminado que estaba tumbando a oponentes de la mitad de su tamaño, como si hubieran insultado a su madre. Oh, los que están jodidos estarán bien aquí, rió Marigold con un poco más de dientes, en cajas, ¿no? Las estrategias, no se les permitía llamar las quejas, sobre los próximos reclutas se redujeron unas horas antes de que Marigold fuera convocada a una reunión con el resto de la vanguardia de Hill. Sin embargo, sus palabras siguieron a Mercury. La guerra no había afectado a Mercury como a Emerald y a todos los idiotas de Beacon. Había crecido en lo que era, a decir verdad, una zona de guerra. La paz que ablanda había sido un estribillo constante durante toda su infancia, generalmente refiriéndose a cualquier objetivo que hubiera derrotado fácilmente porque no eran conscientes de la amenaza. Le costó más cuando la lucha terminó, hasta que aprendió a equilibrar el entrenamiento en el centro lo suficiente como para dejar de oír el resonante desdén por la palabra débil en su cabeza. Mercury sabía que eso lo convertía en uno de los más jodidos, pero no le importaba. Era lo que lo mantenía con vida. Intentaba mantenerlo, incluso cuando sus compañeros de edad empezaron a bajar la guardia en los años posteriores a la guerra. Sintió que tal vez se había estado dejando llevar al no notar que una mano se deslizaba por la puerta abierta al pasar y lo arrastraba hacia las sombras. No lo suficiente como para no tener un brazo sobre la garganta del asaltante en 5 segundos, pero la pérdida de 5 segundos ya era bastante vergonzosa. Ilia Amitola lo miró fijamente desde donde la tenía inmovilizada contra la pared, como si fuera su culpa que ella hubiera decidido llamar su atención de esa manera. No me dijiste que ahora tenías un hijo fauno. No le dije a nadie que tenía un hijo fauno, dijo con irritación. Porque no lo tengo. ¿Y por qué iba a decírtelo a ti? ¿De dónde coño has salido? Eso no es asunto tuyo, ¿qué, Ilia? Después de tanto tiempo no confías en nosotros. Me duele. Amitola lo miró con total indiferencia, clavándole finalmente los dedos en un músculo lo suficiente como para intentar apalancarlo. Nunca confié en ti. Ay.
dijo sin ninguna sinceridad y la dejó salir sola del aprieto. Una vez que dejó de luchar contra él, Amitola se sentía incómoda y fuera de lugar en la sala de descanso. Cruzó los brazos y luego los descruzó antes de volver a cambiar de opinión. Mercury se fijó en cómo se inclinaba hacia un lado, curvándose lo justo para protegerlo mientras intentaba disimular su debilidad. Asintió. Veo que tu palo es pésimo a corta distancia. Si hubiera sido un gato fauno, le habría silbado. De todas formas, Amitola estuvo a punto de sisear. Debía de ser por crianza. Que te jodan. No le preguntó si necesitaba ayuda. Pero ella no le impidió cerrar la puerta y empezar a rebuscar entre el montón de provisiones en busca de un kit. Había un método en el caos del centro, uno que surgía orgánicamente de la locura de la vida en vacuo. La caótica crianza de Emerald y Mercury les había permitido integrarse en él con mayor facilidad que la mayoría de los forasteros. Era parte de la razón por la que el respeto no les había costado tanto ganarse aquí como en Vale. También significó que pudo localizar el botiquín rápidamente. Había algunos escondidos en casi todas las habitaciones del centro. El lugar estaba lleno de cazadores conocidos por evitar la enfermería. Parte del trabajo de Fiona Time era reabastecer los suministros. Para cuando la encontró y se giró, Ilia se había sentado torpemente en una de las sillas. Parecía fuera de lugar entre los adornos de la sala de descanso e incómoda, pero se subió la camisa sin más protesta que fruncir el ceño cuando él se acercó. La incomodidad no se debía al escozor del antiséptico. Mercury no recordaba haber visto a Amitola en el eje. Se encontraban con ella con bastante frecuencia en comparación con el resto de los amigos que Emerald había desplegado por Remnant. Cuando el trabajo de Ilia la llevaba a Vacuo, solía pedirles a ellos y a San que la apoyaran cuando se dignaba a contactarlos. Pero eso siempre era en el desierto, y solía compartir habitación con San cuando tenía que pasar la noche en la ciudad. Ilia Amitola era como un fantasma, revoloteando entre las fronteras de los países. Su contacto con las autoridades era a través de Emerald o San como intermediarios, o en ocasiones con Time, sin siquiera poner un pie en la base. Ilia pasaba sus días recorriendo Remnant, en una misión para acabar con las células disidentes del colmillo blanco que aún seguían en pie tras la guerra. Era una misión, al parecer, completamente autoimpuesta. No lo hizo sola. Mercury sabía vagamente que Oscar usaba la red de Ozpin para sondear zonas potenciales y les pasaba la información, y siempre que su rastreo la llevaba a Vacuo, les pedía ayuda. Pero no se quedaba en ningún sitio, y no mantenía mucha comunicación al respecto cuando lo hacía. Recibían mensajes bastante frecuentes de Belladonna para comprobar si sabía a dónde había ido el camaleón Faunus durante sus frecuentes ausencias del radar. Mercury sabía por el chat grupal, al que se había reincorporado y revisado únicamente porque Jan lo había expulsado, que ella tenía una casa esperándola en Menagerie que Black había ayudado a construir, pero que Amitola rara vez visitaba. Más allá de la ausencia general de sangre, a pesar del corte superficial en el estómago, Ilia parecía recién salida del último campo de batalla de la guerra. Había envejecido, obviamente, y no tenía heridas ni nada. Pero se notaba en su porte, en la tensión que aún se acumulaba en sus hombros, incluso mientras jugueteaba con el juguete que alguien había dejado en el escritorio de la sala de descanso. En la tensa incredulidad que se reflejaba en sus ojos al mirar las mantas mullidas apiladas en la hamaca del rincón. Mercury podría comunicarse más con Amitola que con cualquier otro. Si pudieras contar los mensajes que decían. ¿Alguna idea sobre cómo destruir una armadura, semblance, asesino? Y consejos sobre cómo darte puntos, ahora contaría como comunicación. No se había dado cuenta durante los 2 primeros años, hasta que se dio cuenta de que los frecuentes mensajes de Belladonna a Esmeralda sobre si había tenido noticias del camaleón fauno significaban que ella no recibía los mismos mensajes. Incluso después de darse cuenta, se lo guardó para sí. Mercury presentía que a Ilia le resultaba tan difícil la paz como a él. Mercury no estaba seguro de si eso equivalía a una amistad en términos razonables, los términos de amistad de Esmeralda eran muy ponderados y, por lo tanto, inútiles, o si significaba que Ilia simplemente no quería lidiar con líos. Mientras no implicara el mismo nivel de sentimentalismo que el resto de la corte de Esmeralda, estaba dispuesto a dejarlo como estaba. Curar el corte le llevó unos minutos. No era grave. Mercury sabía con certeza que Amitola había tenido peores. Eso hacía que su presencia allí, cuando nunca antes se había molestado, fuera aún más sospechosa. ¿Qué poderes te hicieron dignarte a compartir tu compañía? Preguntó mientras terminaba de vendar. No eres tan patética como para que esto te esté frenando.
No fue por el corte, espetó ella, apartándole la mano. Mercury no pudo evitar notar que había esperado a que terminara para señalarlo. ¿Qué es eso de que ustedes dos acogen a un niño fauno? Mercury dejó caer el botiquín en el regazo de Ilia y se giró hacia la puerta. Ilia se interpuso entre él y la puerta antes de que pudiera abrirla por completo. De todas las preguntas y quejas, esta era una traición que Mercury no había previsto, aunque solo fuera porque creía que nadie habría podido localizarla para decírselo. No pensé que te escaparías. Eso estaba perfectamente calculado para enojarlo. Mercury la miró con el ceño fruncido, incluso sabiendo esto. ¿Quién hubiera pensado que sería buena idea que criaras a un niño? Y Mercury había estado repitiendo variaciones sobre esa pregunta durante las últimas semanas, pero era algo completamente distinto que Ilia creyera tener derecho a que saliera de su boca. Cuando Mercury lo decía, se refería a sí mismo. Cuando ella lo decía, Esmeralda estaba incluida en la ecuación. Y si Ilia creía tener derecho a hablar mal de Esmeralda, Mercury la ayudaría a reconsiderarlo. Deben haberte dejado más tonto de lo que ya estás, si crees que puedes decirnos qué hacer, espetó. Ilia abrió la boca, y no con alegría, pero la puerta se abrió antes de que pudiera intensificar la pelea. Su cabello rubio, decolorado por el sol, se atascó en el marco. Oh, hola, Ilia, dijo Sam con naturalidad, como si Mercury no lo hubiera visto prometerle a Jan que llamaría a Belladonna inmediatamente si aparecía. ¿Cuándo entraste? Ilia lo miró con desprecio y no respondió. Eso no sirve de nada. Mercury vive aquí ahora, así que habló gruñón con fluidez. Eso significa esta mañana, ¿verdad? La mano de Ilia se dirigió hacia Sam justo un segundo antes de la grapadora que Mercury lanzó. Sam los esquivó a ambos con la lengua fuera y cerró la puerta de una patada. ¿Qué haces aquí? Preguntó ella, agraviada. Vivo aquí, señaló Sam. Y buscaba a Mercury. Fiona no lo vio irse. ¿Están todos vigilándome? Preguntó Mercurio mientras la poca paciencia que le quedaba se evaporaba. La expresión de Sam era de perplejidad educada. Mercury quería quitársela de la cara de un puñetazo. ¿Sí? Emerald nos pidió que te vigiláramos. Y justo antes de que pudiera empezar a enloquecer, ¿lo hace cada vez que se va? Como si Mercury lo supiera. Iba a estrangularla cuando regresara. Lo vergonzoso era que él debería haberlo sabido. Era propio de ella. Emerald almacenaba comida y suministros médicos, incapaz de librarse de la necesidad de asegurar la seguridad de su hogar. Era lógico que también hiciera lo mismo con su gente. Sabía que vigilaba al resto de su equipo cuando estaban en misiones en solitario, o incluso en misiones sin ella. Simplemente había pensado que era por su incompetencia. Si se lo estaba haciendo, había otra razón, o más le valía. ¿Sabías que criaron a un niño fauno? Preguntó Ilia, señalando a Mercurio con un gesto descontrolado. ¿Un niño fauno? ¿Quién permitió que eso sucediera? Mercurio había pasado la mayor parte de las últimas semanas pensando que Emerald estaba loca por acoger a un niño en su casa. Ese pensamiento no se había desvanecido ni siquiera cuando el niño se había quedado y los muebles y la ropa de tamaño infantil habían empezado a acumularse en los rincones de la casa. Emerald estaba loca por hacerlo. Oír la incredulidad en la voz de Ilia era harina de otro costal. El único que podía criticar a Emerald por un lapsus de cordura era él. Sam le frunció el ceño a Ilia. No tienes que decirlo como si fuera lo peor del mundo. Esmeralda sabe a lo que se enfrenta. ¿Cómo puede? Le espetó Ilia, olvidando a Mercurio. Se le erizó aún más la piel. No es una de nosotros. Espetó. No debería estar criando a uno de nosotros. ¿Y qué quieres hacer? Preguntó Sam bruscamente. No te veo quedándote lo suficiente para formar un hogar para ella. Eso hizo que Ilia se callara, aunque solo fuera porque Sam parecía estar muy enfadada. Y Sam no se enfadaba por nada, no de verdad. Incluso cuando Mercury estaba en su peor momento, furioso consigo mismo por haber lastimado a Emerald y reprendiendo a todos los que intentaban darle la bienvenida al club de los buenos, lo más cerca que Sam había estado de perder la tentación fue cambiar su protector solar por loción bronceadora. Entiendo que aparecer sin avisar y con tantas opiniones es lo tuyo, pero Emerald no se está dejando llevar por esto sin pensarlo dos veces. Ha estado muy preocupada por hacerlo bien. Se ha esforzado mucho para asegurarse de hacerlo. Ilia se sonrojó. Nadie me lo dijo. No has estado aquí para contármelo. Ilia apretó la mandíbula, pero no discutió más. Estaba tan sorprendida por el repentino ataque de ira de Sol como Mercurio. Se había desinflado ante la fuerza, pasando de asesina furiosa a amiga nerviosa. Este no es Atlas.
La voz de Sol se había suavizado, ya superando su ira. Ilia se puso más roja que nunca. Y Esmeralda no es así. Ya habló con Fiona y conmigo al respecto. Fiona está dispuesta a responder cualquier pregunta que tengan. Planea ser una tía divertida, dijo. Invitará al niño al próximo Festival de la Liberación. Y Black recibirá una lista de libros sobre la crianza de niños faunos en zonas mayoritariamente no faunos, que le enviará a Esmeralda. También algunos libros para Ourabo. ¿Qué? ¿Pensabas que Esmeralda la iba a encerrar en un lugar apartado de los faunos? Esto es vacuo. Aquí viven más faunos que en la casa de las fieras. Eso le quitó mucho impulso. Ahora Amitola se removía, fuera de lugar. Siempre que no esté en el vacío, murmuró, con las escamas enrojecidas aún más que su rostro. Sí, sí. El niño pertenece al colectivo, entonó Sam con una sonrisa que se dibujaba en su rostro. A Mercury le parecía bien. Siempre y cuando la gente dejara de asumir que el niño le pertenecía. Ahora que la tormenta Ilia había amainado, Sol la miraba con los ojos entrecerrados. ¿Cuánto tiempo hacía que no dormías más de 4 horas seguidas? No eres Kali. No puede ser mi madre, replicó ella, pero su expresión se había vuelto sospechosa y había dejado de hablar mal de Esmeralda. Mercury, a regañadientes, consideraría esto una victoria para Wukong. Entonces puedo decirle a Kali que te llame y la escucharás. Bromeó Sam, moviendo la cola con diversión. Ilia lo miró con el ceño fruncido. ¿Entonces Fiona planea ser la tía divertida? Dijo finalmente, obviamente buscando algo. Sam le sonrió con suficiencia. Estoy segura de que Esmeralda podría hacerte un hueco si lo pides amablemente. Mejor que eso, al menos. Bajó la barbilla ante la crítica implícita, pero esta vez pareció vagamente culpable. En definitiva, Ilia era amiga de Esmeralda. En muchos sentidos, incluso podría ser su amiga más antigua, ya que los primeros meses de la relación entre Mercury y Esmeralda se habían visto empañados por posturas competitivas y 1 o 3 intentos de asesinato. Para cuando convencieron a Adam Taurus de unirse a su causa, Ilia ya estaba en el campamento y ella y Esmeralda congeniaron. Se alegraron mutuamente de verse en Bakú tras la deserción de Esmeralda. Sam le había compartido el vídeo. «Puedes dormir con SSSNN», anunció Sam alegremente mientras Ilia se removía. Había recuperado el buen humor. «Quiero ver al niño, sí, bueno, todos los demás también», señaló Sam antes de que Mercury dijera algo menos educado. «Te añadiremos a la lista de espera, pero no puedes colarte solo porque nunca estás. Ven más y quizás tengas una oportunidad». La boca de Ilia se abrió y se cerró. Por primera vez, Mercury notó las ojeras, las líneas de tensión que le apretaban alrededor de la boca. Sam la rodeó con un brazo. «Vamos. Compraremos comida para llevar en el restaurante que te gusta. No le diré a Black que estás aquí hasta mañana por la mañana». Ilia entrecerró los ojos. «No le digas nada», ordenó. «No necesito que me dé la lata. Ella tampoco es mi madre». Sam resplandecía, sin inmutarse. «Se lo diré mañana a primera hora», prometió. Ilia hizo una pausa antes de dejar que la apartara. Miró a Mercury. «Yang mencionó las cicatrices en el chat grupal», dijo finalmente, sin venir a cuento. No fue hasta que empezó a arrastrar los pies como lo hacía Emerald cuando se equivocaba, que se dio cuenta de que se estaba disculpando. Puede que haya exagerado. Emerald no tiene por qué enterarse. Sam esbozaba esa suave sonrisa que hacía cuando estaba orgulloso de alguien. Mercury permaneció impasible. «No quiero lastimar a Emerald», dijo, que era lo único que podría haber dicho para que él la escuchara. Es solo que, tampoco quería que lastimaran al niño. «Puede joderte, cuando eres el único fauno cerca». «Lo sé», espetó Mercurio, porque todavía estaba enojado por el comentario sobre las capacidades de Esmeralda. «Te he conocido». Ella lo miró con desprecio. «No te mueras antes de que Emerald llegue a casa. Necesitaría que le dijera lo buen chico que eras, y no le miento». Pero le dio un ligero puñetazo en el hombro a modo de despedida y Mercury la dejó, lo cual fue lo más cariñoso que pudieron llegar a ser, y luego siguió a Sam fuera de la habitación. Mercury escapó antes de que alguien más apareciera a ver cómo estaba. A ver cómo estaba. Iba a sacarle una disculpa a Emerald por eso. Ourabo estaba acostada sobre las tejas calientes del techo cuando regresó a la casa, languideciendo en una posición que hacía parecer como si fuera a rodar hacia abajo si el viento la golpeaba directamente. Pudo ver el momento exacto en el que ella lo vio en la concurrida calle. Todo su cuerpo se tensó, como si un cable de alta tensión lo hubiera atravesado. ¿Quién hubiera pensado que sería buena idea criar a un niño?
Oyó a Ilia decir de nuevo, con las palabras resonando en su cabeza. Era mucho más difícil despertar la ira defensiva de antes, cuando Ilia no estaba cerca para enojarse con él. El chico pensó que estaba siendo sutil, con los ojos entrecerrados para fingir sueño mientras abría la puerta de abajo. Pero seguía tensa, lista para entrar en acción si era necesario. Con su persistente delgadez, a pesar de los esfuerzos de Emerald, probablemente se inclinaría más a la huida que a la lucha. Mercurio la ignoró y se dirigió hacia el interior. Ahora que lo había notado, la sensación de su aura era una constante en su mente mientras vaciaba el contenido de sus bolsillos sobre la mesa y se cambiaba. Ella se había acercado a la puerta de la escalera, pero no dio señales de bajar. Probablemente estaba escuchando por si él subía tras ella. Con ella a salvo, se encargó del mantenimiento de su pierna. Si hacía más ruido de lo necesario, para que el sonido subiera por la escalera y el niño pudiera ubicarlo más fácilmente, no era por el niño, se dijo con firmeza. No se había ablandado tanto, todavía no. Simplemente, apaciguó esa parte ancestral de él que había visto como el cuerpo del niño se bloqueaba al verlo y había alzado la cabeza al reconocerlo. Eso era todo. Nada más. Sintió que la exasperación comenzaba a apoderarse de él cuando emergió al pabellón entre las casas y vio que ella había migrado a ese borde del techo, todavía dando la peor apariencia de dormir que había visto en su vida, como si se supusiera que debía creer que ella había logrado rodar por todo el largo del techo sin despertarse o caerse. En sus últimos días libres, Mercury la había sorprendido observándolo practicar en el patio, pero ella nunca bajó del tejado y Mercury no volvió a recriminarle nada. Ya dominaba el truco del cuchillo, incluso con la mano izquierda. A Mercury se le ocurrían al menos 3 más que podría enseñarle para perfeccionar la técnica. Pero ella no se lo planteó. La idea de declarar que le iba a enseñar le sonaba lo suficientemente a Marcus Black como para callarse. A pesar de lo que Marigold pensaba y de lo que Emerald no le contaba, pudo oír lo que salía de su boca mientras revisaban esos vídeos. Una cosa era entrenar con cazadores novatos, que llevaban 5 años entrenando, aunque se lo tomaran a broma. Ya había intentado entrenar a la niña una vez. Sabía que no debía volver a intentarlo. Su aura apenas había recibido 3 golpes. Tuvo suerte de que no hubiera terminado peor. Sabía lo que alguien como él podía hacerle a una niña antes de que pudiera defenderse bien. Sabía en qué podía convertirla. Aún así, una idea se arraigó en su mente cuando el hormigueo en los bordes de su aura demostró que ella seguía observándolo. No era como si le hubiera dado su único cuchillo. Ourabo se animó por el rabillo del ojo al sacar su espada de repuesto. Fingió no verlo tampoco, iniciando un kata muy básico con ella, movimientos que dominaba de niño. Se sentía muy extraño hacerlos ahora. Sus músculos se tensaban constantemente, listos para golpes que recordaban de la misma época de su entrenamiento, golpes que había aprendido a evitar con éxito cuando era más pequeño que este niño. Esto lo dejó inquieto, pero la niña estaba fuera de su alcance y claramente interesada en ello. Cuando se arriesgó a mirar hacia arriba, ella la siguió. El sol poniente tenía las paredes de tonos púrpura cuando terminó. Ourabo apareció dentro, sudorosa por un esfuerzo desconocido, intentando con valentía fingir que había estado en el sofá todo el tiempo y que no se había lanzado escaleras abajo antes de que él entrara en la cocina. ¿Dónde has estado?, jadeó ella, intentando recuperar el aliento. Él resopló. La cena transcurrió sin incidentes. Cuando Emerald estaba en la mesa con ellos, había un flujo constante de charlas, tanto de ella como del niño, que llenaban cualquier silencio. Sin embargo, Ourabo no le ofreció información a Mercury por su cuenta, y el recuerdo de su evidente inquietud al verlo camino a casa le revolvía la mente, lo que le hacía reacio a hablar primero. De la misma manera que el mundo se volvió un poco más frío con Emerald ausente, Mercury se volvió más brusco. Más cruel. Era más difícil ignorar todos los pensamientos de su padre que le agolpaban en la boca, y dijera lo que dijera Ilia, sabía que no debía hablar con el niño cuando sabía que Marcus sería el que saldría. Ella lo miró significativamente mientras empezaba a recoger mantas para el sofá, claramente dirigiéndose de nuevo a la habitación de Emerald. Mercury la ignoró por la misma razón por la que no había hablado durante la cena. El chico tuvo el suficiente sentido común como para no insistir más. Mercury se detuvo en su propia puerta. Sin mirar, sintió que el chico se quedaba inmóvil tras él, como una presa intentando mimetizarse. Mañana. Mi turno termina a las 8, dijo con voz forzada. Se negó a mirar atrás. Está bien, dijo finalmente Ourabo.
Esa fue la última vez que hablaron esa noche, pero se sintió como una victoria. Mercury sabía qué esperar, al menos. Mientras todo saliera según lo planeado durante los próximos 9 días, no lo arruinaría demasiado. Capítulo 11. No había muchos lugares lo suficientemente hospitalarios para las ciudades en vacuo, y los pocos que existían estaban superpoblados. El antiguo oasis que había engendrado la Academia Shade y la ciudad que había brotado a su alrededor no era una excepción. Las casas estaban abarrotadas, los mercados desbordados. Con las calles siempre tan congestionadas, la gente se volvió creativa. Correr junto a los tejados de las casas apiñadas era una práctica bastante común en la ciudad, y casi todas las casas tenían una escalera a la cima para facilitar el acceso. Mercury carecía del talento de Esmeralda para la asimilación. No disfrutaba usar el nivel superior como medio de transporte. Sobre todo, no le gustaba tener una vía de entrada adicional disponible que alguien pudiera usar en su contra. Antes de Ourabo, había cambiado las cerraduras de la puerta de la escalera con la misma frecuencia que los demás y la había dejado en paz. Wukong fue el único de sus aliados que cometió el error de ignorar el peligro de entrar antes de anunciarse en la puerta. Y en general, no fue tan malo como temía. La casa que San le había recomendado estaba en un distrito poblado principalmente por cazadores, lo que significaba que algunos de ellos estaban lo suficientemente nerviosos como para que los viajes por los tejados no fueran tan comunes. Aún recibían algún golpe sordo de vez en cuando, pero Mercury ya no respondía haciendo agujeros en el techo. El niño lo había empeorado un poco, igual que tener un niño pequeño bajo los pies empeoraba casi todo. Ourabo llevaba el vacuo en la sangre. Entraba por el techo o la ventana con más frecuencia que por la puerta. La actividad casi constante en el aire había puesto a Mercury más nervioso de lo que jamás admitiría, con la ventaja añadida de saber que Emerald se pondría furiosa si reaccionaba tan mal que el niño se lastimara. Darse cuenta de que reconocía el aura de Ourabo le ayudó, junto con memorizar sus pisadas. Se había adaptado. Mercurio solía lograrlo al final. Todo esto significaba que ya estaba familiarizado con el sonido de un golpe mucho más ligero y juvenil, lo que significaba que Ourabo había aparecido de donde quiera que hubiera huido. Miró al techo un momento, registrando el ruido, y comenzó a recoger sus herramientas. A pesar de adaptarse a su presencia, no tenía ganas de hacer mantenimiento en sus piernas con público. 2 minutos después, con las herramientas guardadas a salvo, sus manos se calmaron al sentir una punzada de instinto. Poco a poco, la respuesta a la pregunta surgió. El golpe solía ir acompañado rápidamente de la puerta de la azotea al abrirse y cerrarse, y del sonido de pasos en las escaleras. Una cerradura no era un obstáculo para un niño bajo la tutela de Emerald, y menos aún para uno que tenía la llave de su casa. Pero ahora las escaleras estaban en silencio. Ourabo no había entrado. Mercurio frunció el ceño. Silenciosamente, salió por la puerta principal y escaló el lateral de la casa. Crow Branwen estaba allí de pie como el imbécil que era, con su capa ondeando al viento. Tenía a Ourabo del brazo y le hablaba en voz baja. Ourabo estaba rígido, con la boca torcida en una mueca. Mira, chico, créeme cuando te digo que esta no es la casa que quieres robar. Así que, ¿por qué no me cuentas por qué la elegiste y nos tranquilizamos? Levantó la vista de repente, notando la presencia de Mercury. La expresión de Crow se transformó en una de diversión. Siempre parecía divertido al ver a Mercury, como si supiera alguna broma. Señaló al chico innecesariamente con el brazo libre. Encontré a este forzando tu cerradura. De nada. Mercury volvió a mirar a Ourabo. Había astillas de metal esparcidas por el techo, las herramientas que le resultaban familiares después de tanto tiempo con Emerald. El chico no lo miró. Sí, bueno, ten cuidado. Muerde. Las cejas de Crow se alzaron. Ourabo, para gran disgusto de Mercury, no lo había mordido. Ni siquiera forcejeaba, simplemente colgaba rígidamente de su agarre, sin mirar a nadie. Su bufanda se había caído en un forcejeo que terminó antes de que Mercury llegara. Estaba amontonada en el suelo. Crow, como siempre, fue un buen receptáculo para esta molestia. ¿Qué haces aquí? Crow le dedicó una sonrisa arrogante. No me digas que lo olvidaste. Es día de libertad condicional. Mercury no rechinó los dientes. Crow era lo suficientemente perspicaz como para notar algo así, y le divertiría. Mercury odiaba ser una diversión para el hombre. Crow inclinó la cabeza hacia el chico, con las manos escondidas en los bolsillos. ¿Entonces la conoces? Con las ganzúas, supuse que era una ladrona particularmente ambiciosa. No sabía que tuvieras amigos tan pequeños.
Mercury puso los ojos en blanco. No es mi amiga, dijo sin esperanza de ser escuchado. Yang ha estado contando chismes otra vez. Yang lo sabe, comenzó Crow, deliciosamente escandalizado, pero Mercurio lo ahogó, concentrándose en Ourabo. La niña ni siquiera había dado señales de haberlo visto. Ourabo no solo estaba quieta, estaba completamente congelada. Mercury creía que no respiraba. Una gota de sangre le resbalaba lentamente por la barbilla, donde se había mordido el labio. Cuando Mercury la miró con más atención, se dio cuenta de que tenía los ojos vidriosos, desenfocados. A veces, Esmeralda sentía esa misma indiferencia. Solo cuando algo la hacía recordar la época en que vivían bajo el yugo de Salem. Mercury la alcanzó sin pensarlo, un movimiento inconsciente tras años sacándola de la cabeza. La acción lo acercó más a Crow de lo que solía hacerlo. Lo suficiente como para percibir de repente el penetrante y familiar aroma del whisky. Por una fracción de segundo, Mercury se sintió pequeño, asustado y débil. Marcus estaba borracho otra vez, lo que significaba que estar a su alcance era el lugar más peligroso del mundo. Y entonces terminó el segundo y regresó a Bakuo, a sus veintitantos. Marcus llevaba una década enterrado y Mercury había sido lo suficientemente fuerte como para ser quien lo puso allí. Rodeó el hombro de Ourabo con una mano y la atrajo hacia sí. Ourabo se estremeció al sentir su toque. Crow la había soltado al saber que no representaba una amenaza, pero Mercury creía que ella no lo había notado. Se tambaleó hacia adelante bajo su dirección, pero sus movimientos eran mecánicos, automáticos. La mirada de Crow siempre había sido demasiado aguda. La vacilación de Mercury había sido de menos de un segundo, pero estaba seguro de que el hombre mayor la había notado. Mercury también odiaba eso. La sacudió por el hombro hasta que ella levantó la cabeza bruscamente para mirarlo. ¿Qué pasó con tu llave?, preguntó. Estaba tan desequilibrado que sus palabras salieron con dureza, pero Ourabo no se dio cuenta. Lentamente, la inexpresividad desapareció de su mirada hasta que logró enfocar su rostro. Me perdí, susurró, casi inaudible. Giró ligeramente la cabeza hacia Crow, pero no lo suficiente como para verlo. Sus hombros se encogieron como un escudo para protegerse el rostro. Sus colmillos lo habían atravesado por ambos extremos, destrozando por completo su labio inferior. La sangre goteaba de su barbilla y caía sobre el polvo del techo. Miró a Mercury, suplicando. Lo siento. Su bufanda estaba en el suelo, entre los alfileres esparcidos. Mercury la recogió y se la metió en las manos. Ourabo se la puso inmediatamente, presionándola contra su rostro. La sangre manchaba el fleco, pero era incidental. No se cubría la boca. La sostenía sobre sus escamas y la cicatriz en la sien. Ahora que se había descongelado, había empezado a temblar. Mercury intentó convencerse de que el peso que sentía en el estómago se debía al repentino recuerdo de su viejo. Entra, le dijo con brusquedad, y ella pasó corriendo junto a él. Una puerta se cerró de golpe dentro de la casa. Crow se frotó la nuca. No quise asustarla. Nunca pensé que te conociera ni nada. Mercury reconoció, distante, que su tono era de disculpa. Todavía estaba desequilibrado y demasiado furioso como para preocuparse. Hacía mucho tiempo que Mercury no tenía la edad de Ourabo. Mucho más desde que era ese niño débil y aterrorizado con el que su mente lo había confundido tan de repente. Mercury se había acostumbrado a no acobardarse ante el peligro. En cambio, solo sentía una furia distante y creciente, avivada por el familiar sabor a alcohol y la sangre cobriza que aún flotaba en el aire. Así que finalmente te saliste del camino, comentó fríamente, cruzándose de brazos. Crow había dejado de beber en algún momento entre la caída de Beacon y el alistamiento de Mercury, pero Mercury nunca se había fiado de él. Yang le había confesado en esos frecuentes entrenamientos que le preocupaba que no pudiera cumplir su palabra de dejarlo, pero incluso ella lo había aceptado en los últimos años. Ella iba a estar muy decepcionada. Mercury se sintió inexplicablemente furioso por haber tenido razón. Crow pareció desconcertado, luego avergonzado. No. Eso habría sido preferible. Mercury ladeó la cabeza, esperando. Venía para acá y pasé por un bar cuando estalló una pelea. Tiraron bebidas. Tiró de su capa, que Mercury ahora podía ver húmeda y manchada de arena. Las bebidas cayeron. ¡Qué mala suerte la mía! Mercury frunció aún más el ceño, reticente a creerse esa excusa. No había mucho en común entre los chicos de Beacon y él, incluso después de alistarse, pero a Yang le había costado mucho confiar en que esta vez dejar de beber iba a durar.
Había mencionado en algunas de sus discusiones acaloradas que Crow había intentado dejarlo varias veces de niña, pero que nunca lo había logrado. Mercury no tenía otro marco de referencia. Nunca se había planteado que Marcus dejara de beber. Pero la capa estaba húmeda. Y ahora que Ourabo se había ido, Mercury pudo concentrarse en Crow y ver la inmutabilidad de su habitual expresión de suficiencia, la tensión alrededor de sus ojos. Indicios de estrés. Le agradecería que me permitiera utilizar su cuarto de lavado mientras hablamos, admitió. La capa entró en la lavadora. No había rastro de Ourabo dentro de la casa. Crow recorrió la casa con la mirada un buen rato antes de sentarse, provocando una nueva punzada de irritación en Mercury. No era como si no hubiera estado allí antes. Mercury y Emerald habían luchado contra Salem, y eso había contribuido en gran medida a librarse de los problemas que habían cometido mientras trabajaban para ella. Pero eso no significaba que salieran ilesas. Muchas de sus misiones durante los primeros 3 años se habían catalogado como servicio comunitario en lugar de remuneradas, y tenían visitas obligatorias con un agente de libertad condicional, al principio una vez por semana y ahora reducidas a una vez cada 2 meses. Habían salido airosos. El hecho de que Crow, quien había luchado con ellos contra Salem y confiaba en ellos, se hubiera apoderado del control de las reuniones desde el principio, significaba que habían salido aún más airosos. Mercury aún lo odiaba. Odiaba las reuniones, y odiaba que alguien controlara su libertad y la de Emerald, capaz de enviar un informe negativo y arrebatársela. Odiaba que ese alguien fuera Crow Branwen, quien se había parecido tanto a Marcus Black en su primer encuentro que incluso ahora no podía quitarse esa impresión, años después de que las similitudes se hubieran desvanecido. Creí que la reunión fue el mes pasado, se quejó. Crow parecía divertido. Solía hacerlo en estas reuniones. Lo fue, y estoy seguro de que por eso te tocó una misión de una semana. Mercury hizo una mueca, sorprendido. Tuve mi reunión con Esmeralda, y luego tuve que arrastrar mis viejos huesos hasta aquí para tener otra. Su sonrisa se ensanchó. Piensa que te hace compañía mientras ella no está. Mercurio no iba en absoluto a pensar en ello de esa manera. Está bien, está bien. Terminemos con esto de una vez. Hablaron de las últimas misiones de Mercury. Mercury admitió, a regañadientes, que Crow no le daba la lata con los detalles. Se limitaba a echar un vistazo en las visitas domiciliarias, y los informes que transmitía al gobierno siempre eran correctos. Tras el incidente de la desastrosa visita sorpresa de Sam, incluso los defendió. Tengo mi propia experiencia intentando empezar de cero, le explicó, sobre todo a Emerald, quien se había mostrado histérica pensando en lo que significaría para ellos cuando su nueva vida aún parecía estar a medio paso de la prisión. Ya es bastante difícil sin que yo le añada más. Al terminar la charla sobre la misión, Crow tamborileó con el bolígrafo sobre la mesa. Se recostó en la silla y volvió a mirar hacia la sala. No había rastro alguno de Ourabo. Ambas puertas seguían cerradas herméticamente. Crow inclinó la cabeza hacia Mercury. ¿Vamos a hablar de eso? No, dijo inmediatamente, sabiendo perfectamente cuántas opciones tenía al respecto. Acabo de encontrarme con una chica que nunca había visto en tu tejado y que tiene las llaves de tu casa. Por lo que se ven esas mantas, ¿cuánto tiempo lleva durmiendo en tu sofá? Mercury esperaba que Crow no notara las mantas. Emerald solía dejarlas en el respaldo del sofá para que no pareciera que alguien dormía allí, pero no se había molestado. Ahora las mantas formaban un nido desordenado sobre los cojines, claramente habitadas. No tenía llaves, murmuró en lugar de responder, metiendo las manos en los bolsillos, ese era todo el problema. Crow apoyó la barbilla en la mano, reclinando la silla sobre sus patas traseras. Mercury fantaseó con tirarla de una patada. Estoy bastante seguro de que debo mencionar cualquier cambio en mi vida en mi informe, dijo con indiferencia, como si ninguno de los dos supiera que no iba a hacerlo. Fue idea de Esmeralda, murmuró a continuación, pero bajó la voz. Si el niño no le escuchaba, se comería sus prótesis, y como estaba intentando lo contrario de la crianza de Marcus Black, no le parecía buena idea ser tan expresivo sobre no querer tener hijos. No me metas en esto. Por alguna razón, esto solo hizo que la sonrisa de Crow se ensanchara. Oh, ¿estás de acuerdo con esto por Esmeralda? ¡Qué dulce! Si hubiera dicho una sola palabra más, Mercury no estaba seguro de si habría podido evitar hacer algo que retrasaría su libertad condicional a menos 2 años. Pero la sonrisa de Crow se transformó en algo menos iracundo, y siguió adelante. ¿Qué tan mal se está autoidentificando? Mercury frunció el ceño. Lo sabrías todo, ¿verdad?
replicó con mal humor, porque había una razón por la que Crow estaba a cargo de su libertad condicional. No podía ser solo por el cariño que sentía por Esmeralda entre su partida y la llegada de Mercury. No me vengas con eso. La conozco lo suficiente como para saber que lo es. ¿Está bien? Está bien, murmuró Mercury, sin pensar en cómo se había quedado con los ojos desorbitados mirando las facturas y los extractos bancarios en la mesa, ni en las pesadillas a gritos tras visitar a Cinder. Eso no era asunto de Crow. Además, incluso con su pesimismo, Mercury se dio cuenta de que a Esmeralda le encantaba tener al niño allí. Quizás empezó viéndose reflejada en él, pero para entonces Ourabo se había integrado en su vida tan a la perfección que ya no habría forma de apartarla. Por eso las acusaciones de Cinder la habían herido tanto. Porque Esmeralda ya amaba al niño y nunca creyó merecer el amor de nadie. Bien, dijo Crow, e incluso parecía que lo decía en serio. A Mercury casi le caía bien por eso. No importaba lo que pensara de Crow, el hombre sentía debilidad por Esmeralda. Nunca perdió la paciencia con ella, como Mercury esperaba. ¿Qué tan difícil ha sido para ella? Ella no es débil. Espetó Mercury, lo cual no era una respuesta a la pregunta de Crow y definitivamente lo era, porque era demasiado defensivo y ambos sabían que él no habría hablado tan rápido y enojado si ella no hubiera luchado con eso. Crow arqueó las cejas. Sé que no es débil, dijo con serenidad. Que le resulte difícil no la hace débil. Todo depende de cómo lo maneje. Mercurio quería discutir eso. No quería discutirlo. Como responsable de su libertad condicional, Crow tenía el poder y la influencia para exigirle la respuesta. Y en lugar de hacerlo, simplemente se apoyó en el mostrador, paciente. Es más caro de lo que pensaba, murmuró Mercury finalmente. Parecía una concesión. Tener un hijo. Crow hizo un ruido de reconocimiento. Mercury nunca logró comprender con exactitud que también Crow podía interpretar sus complejos. Los que estaban fuera del autoproclamado club de ratas callejeras de Emerald no entendían de comida, y ninguno de los de Beacon parecía comprender la sana desconfianza hacia las figuras de autoridad. Pero Mercury siempre había tenido la incómoda sensación, por la forma en que Crow los observaba y trataba a Emerald, de que entendía más de lo que aparentaba. No podía olvidar del todo su tercera reunión de libertad condicional, cuando luchaban por el alquiler y la indemnización, y demostraban ser suficientes para conseguir suficientes misiones para ambas. Crow había recorrido la casa mientras Emerald maldecía que todo iba de maravilla, abriendo y cerrando los cajones donde iría la comida cuando pudieran permitírsela. Mercury había pensado que buscaba algo que los llevara a prisión junto con Cinder. Pero se presentó a la mañana siguiente con más provisiones de las que habían podido permitirse en las 2 semanas anteriores. Lo hizo en todas las reuniones posteriores hasta que Robin los puso oficialmente bajo su mando. Puedo hablar con la Junta de Libertad Condicional para que reduzcan la cantidad de la restitución, dijo ahora, tan inesperado que Mercury no pudo evitar su reacción impulsiva. Probablemente esta vez salga mejor. No necesitamos tu compasión, espetó Mercurio. Crow lo miró de reojo. Acabamos de hablar de esto. No solo hablaba de Esmeralda. El tono de Crow no cambió a burlón ni frío. Se mantuvo igual de sereno. De todos modos, el rostro de Mercury se sonrojó de humillación. Llevan años pagándolo. Probablemente se pueda reducir sin mucha presión. Ya saben que no hago esto para reprochárselo después, ¿verdad? No había forma de que lo admitiera. Mercury odiaba las reuniones de libertad condicional. El labio de Crow se curvó en una sonrisa que no era demasiado burlona. Vaya, qué gran elogio, bromeó, como si se hubiera sacado la respuesta de la cabeza. Presentaré la solicitud. Puede que intenten conseguir 1 o 2 reuniones más pronto. Te avisaré. Intenta no alegrarte demasiado de verme. Mercury hizo una mueca. Ill nos ha estado dando misiones extra, dijo, porque aceptar la caridad de Ill era más fácil que aceptar la de Crow. Al menos con Ill había una forma de ganársela. Algo en el rostro de Crow se aclaró al oír eso. Me lo preguntaba. Y antes de que Mercury se enfadara, añadió. Presentó un informe hace 2 semanas diciendo que los recomendaba a ambos para un aumento de sueldo. Mercury no lo sabía. Se negó a mostrar sorpresa. ¿También sabe lo del chico? Parece algo que debería estar en un informe. Parecía algo que debería estar en un informe. Mercury no estaba seguro de cómo todos los involucrados en su libertad condicional y la de Emerald tenían antecedentes penales, pero no se quejaba. Hazlo tú mismo si tanto te preocupa, espetó, a pesar del malestar que le recorrió el estómago ante la idea.
Sería facilísimo para Crow arruinar la vida que Emerald tanto se había esforzado por construir aquí. Probablemente ni siquiera tendría que reunirse en persona con ningún miembro de la Junta. Unos cuantos mensajes rápidos con pergaminos a la Junta a la que Crow enviaba sus informes serían suficientes. No lo había hecho ni una sola vez en los últimos 5 años, y Mercury realmente no creía que empezaría ahora, pero el pensamiento acechaba de todos modos. Bueno, Robin es comandante. Ella sabe más que yo. Crow hizo un gesto con la mano, como si intentara apartar la idea de responsabilidad. Lejos de mí escribir más informes de los que ya hago. A veces, lo más exasperante de todo el poder que ejercía sobre ellos era que ni siquiera parecía consciente de ello. Su mirada volvió a la manta del sofá. No quería asustar al chico. Algunos de esa facción rebelde del colmillo blanco están resurgiendo, y la última vez que andaban husmeando te atacaron a ti. Como si Mercury no lo recordara. Supuso que eso explicaba por qué Ilia había regresado a Vacuo. Archivó esa información y tomó nota para enviarle un mensaje a Emerald para que supiera que podría encontrar al regresar. Crow se levantó, volvió a mirar la mesa y luego, por alguna razón, sonrió. Dile que lo siento, le dijo a Mercury. Yo también me disculparé la próxima vez. Había estado mirando la tercera silla, se dio cuenta Mercury con una desagradable sacudida. En la última reunión, Emerald y Crow se habían sentado a la mesa, y Mercury había estado detrás de Emerald, como en todas las reuniones anteriores, porque solo tenían 2 sillas. La tercera había aparecido la semana después de que Mercury regresara de la misión, cuando necesitaban otra para incluir a Urabo en la mesa. Sigue así, chico, sí, sí. ¿Cuándo terminaremos con esto? Crow le sonrió con sorna. Pero entonces no podría hablar con mis 2 hijos problemáticos favoritos. Mercurio resistió valientemente el impulso de estrangularlo. Crow se volvió hacia Mercury tras recoger su capa del lavadero. Sus ojos volvieron a posarse en Mercury. ¿Estás bien? Fue tan inesperado que tardó un minuto en comprender a qué se refería. ¿Con la niña? Preguntó Mercury con incredulidad. ¿Por qué no iba a estarlo? A pesar de las lecciones encubiertas, la niña no representaba una amenaza. Mercury no veía qué otro problema podría tener. Lo más irritante de ella era su continua campaña por la habitación de Emerald en su ausencia, pero incluso eso se había desvanecido casi por completo. Tienes bolsas bajo los ojos lo suficientemente profundas como para ocultar un Sea Ceylon. Mercury puso los ojos en blanco. Nunca dormía bien los días que Emerald estaba fuera, ni en sus misiones lejos de ella. No era nada nuevo. Tampoco era asunto de Crow. Preocúpate por tu propio sueño reparador, dijo. Lo necesitas. Crow lo miró por última vez y luego, visiblemente, lo dejó pasar con un encogimiento de hombros. Me parece bien. La casa quedó extrañamente silenciosa tras su partida. Mercury esperaba que Urabo saliera de inmediato, pero el interior estaba completamente en silencio, como si el espacio contuviera la respiración. Se sentía increíblemente escalofriante, como su infancia. Luchando por quitarse esa sensación de encima, Mercury entró lentamente en la sala. Tanto su puerta como la de Emerald estaban bien cerradas. Urabo podría estar en cualquiera de las 2 habitaciones. Ya lo había sentido antes, en los mercados con Yan-san. No lo había buscado activamente desde aquella tarde. Pero cuando Mercury lo hizo, sintió la presencia de un aura familiar en la casa, cálida como la luz del sol. Era más débil que la suya y la de Emerald, sin entrenar. Y emanaba con mucha claridad de su habitación. Mercury se sorprendió por ello durante el tiempo que tardó en darse cuenta de que su puerta estaba más alejada de la escalera. Mercury siguió la intuición del aura de la niña hasta su habitación. Su habitación estaba tan silenciosa como el resto de la casa. Mercury se acercó lentamente a la cama, dándole tiempo para seguir el movimiento, y luego se agachó para mirar debajo. Casi recibió un puñetazo de metal en la cara. Urabo estaba escondida debajo de su cama, pegada a la pared, pero había estado mirando hacia la abertura como si estuviera preparada para un ataque. En cuanto su cabeza apareció a la vista, la atacó con el puño. Había algo presionado entre sus dedos que brillaba con fuerza bajo la luz. Mercury la agarró de la muñeca instintivamente, casi antes de percatarse de que la estaba atacando. Un grito estridente y de pánico salió de la niña. Ella atacó con la otra mano, pero ésta solo tenía nudillos y ningún músculo que los respaldara. Oye. Para allá. Hizo una pausa. Al igual que en el tejado, Mercury tuvo la sensación de que apenas ahora se estaba dando cuenta de que era él. Sus ojos lo recorrieron de arriba a abajo, luego al espacio vacío entre él y la puerta. ¿Dónde está? Preguntó.
¿El borracho? Si querías golpearlo, debiste haberlo hecho cuando te agarró. Ese habría sido el momento más inteligente para hacerlo. Ella le enseñó los dientes. Los colmillos parecían mucho menos intimidantes cuando no estaban clavados en su brazo. Ahora parecían más bien agujas, dolorosas pero manejables. ¿Dónde está? Preguntó, y había una aspereza en su voz que le hizo recordar a Mercury de repente lo vacía que había estado cuando Crow se cernía sobre ella. Su mirada se desvió hacia las cicatrices de su sien, donde alguien le había arrancado escamas. Se fue, dijo. Ella lo miró con recelo. Se fue hace unos minutos. A regañadientes, añadió. Y no estaba borracho. Alguien le derramó una bebida encima. La sospecha se convirtió en incredulidad. Sí. Lo sé. Pero no está borracho, y ya se fue, así que, tras la incredulidad, Ourabo parecía pequeña. Giró la cabeza para mirar hacia la puerta. Esta vez, al retirar la mano, Mercury la dejó. Puedes quedarte aquí si quieres, le dijo, te avisaré cuando la cena esté lista. No salió de la habitación. Ni siquiera salió de debajo de la cama. Mercury vio la televisión, revisó su pergamino en busca de noticias de Esmeralda y no pudo evitar molestarse al ver que no había ninguna. Salió a buscar algo de comer y regresó a su habitación, donde su aura aún titilaba como una vela. El sonido de los platos al golpear la mesa la atrajo hacia afuera antes de que él fuera a buscarla. Aún así, se escabulló con cautela por la sala, pegada a las paredes y observando la habitación. Se había limpiado la sangre de la cara, pero se había secado en la esquina de su bufanda, que estaba cuidadosamente colocada en su lugar. Había visto mucho de Esmeralda en la forma en que entraba y salía de la casa, la forma en que veía las puertas cerradas y los bolsos más como desafíos que como límites, la forma en que escondía comida por toda la casa. No vio a Esmeralda con esa cautelosa expectativa de ser atacada en su casa. Se vio a sí mismo. Mantenerse pegado a las paredes es buena idea si te mueves a escondidas como ladrón, dijo con tono informal, y ella dio un respingo. Pero si te preocupa un ataque, no es el mejor sitio. Es solo una forma más fácil de que te inmovilicen. Entonces estás en problemas. Ella frunció el ceño, pero dio un paso adelante. Estás apoyado en la pared. Mercury le sonrió con suficiencia. Soy un profesional, señaló, nadie me está criticando. Ourabo estuvo callado durante toda la cena. Mercury lo esperaba. No hablaban mucho cuando Emerald no estaba allí para mantener la conversación con alguno de ellos. Lo que él no esperaba era que ella, a mitad de devorar su plato, preguntara, ¿quién era ese tipo? Se llama Crow. Es un cazador. Nos vigila. Ourabo lo asimiló, frunciendo el ceño al mirar su plato. Nunca lo había visto por aquí. No lo hace mucho. Los primeros años habían transcurrido sin incidentes que retrasaran su libertad condicional, y eso había sido de gran ayuda. Por suerte, Crow odiaba la responsabilidad tanto como Mercury odiaba que él fuera responsable de ellos. Ourabo estaba visiblemente insatisfecha con esta respuesta. Abrió la boca, pero luego lo pensó mejor y volvió a su plato. Mercury la observó distraídamente, pensando en otro tema. ¿Con qué intentaste golpearme? Sus ojos se clavaron en él, cautelosos y dorados. Lo siento, dijo con tristeza, lo cual no era una respuesta. No te pregunté si lo sentías. No eres muy buen mentiroso. Ni siquiera le había pegado. ¿Qué fue? El tenedor de Ourabo tembló en su mano. Su forma de encorvarse sobre el plato le recordó vívidamente a Mercury sus primeros días con Cinder, incluso antes de Beacon. Emerald había comido así, enroscada sobre su plato como si estuviera esperando que alguien se lo quitara. Mercury arqueó las cejas, expectante. El enfrentamiento terminó con Ourabo encogiéndose aún más. Bajó la mirada. Sin volver a levantarla, metió la mano en el bolsillo. Ella se estremeció cuando él levantó la mano, así que Mercury la retrajo y esperó a que dejara caer la maraña de metal sobre la mesa antes de volver a cogerla. A primera vista, era solo una masa de metal enredada. Entonces la movió en su mano y el arma tomó forma. Una barra de metal que cabía bajo los dedos, curvada en un puño. Trozos de alambre oxidado se habían retorcido alrededor de esta base para atravesar dedos más pequeños que los suyos, convirtiendo un puño americano muy rudimentario en uno con garras malignas. ¿Lo hiciste tú mismo? Ourabo era una estatua en la mesa, pero asintió con la barbilla. Sus ojos permanecieron fijos en el plato. Mercury le dio la vuelta al arma. Era ingeniosa. Probablemente le había estado haciendo ajustes con lo que encontraba. ¿Dónde está el cuchillo que me robaste? Se sonrojó. Dijiste que podía, sus protestas se apagaron en un murmullo.
En mi bolso, admitió. No te sirve de mucho, ¿verdad? Se puso aún más roja. Distraídamente, se preguntó si debería dejar una funda para el cuchillo, si ella se la robaría o si tendría que dársela. Gruñó y luego le devolvió el arma. Ourabo tanteó como si no hubiera esperado recuperarlo, la tensión se convirtió en sorpresa. Si intentas golpearlo de nuevo, asegúrate de apuntarle a la cara. Si no, se le enganchará en la capa. Ourabo parpadeó al oír eso, inclinando la cabeza hacia un lado. No está mal para ser un arma. Tenía algunas piezas de repuesto que podrían hacerlo mucho más peligroso. Estaba a punto de decírselo. Pero Ourabo ya parecía abrumada, con el arma apoyada contra ella. Podría tratar este tema y el de la funda en otra ocasión. ¿No estás enojado porque intenté golpearte? Preguntó con cautela. Intentabas golpear a Crow, ¿verdad? Asintió levemente con la barbilla. Está bien. Golpea a Crow todo lo que quieras. Si lograba asestarle un golpe, sería culpa de Crow, y además sería divertidísimo. Mercury podría usar el chat grupal para eso. Cambio las cerraduras mañana, dijo un poco después, y el tenedor de Ourabo se detuvo con un chirrido. No se dio cuenta de cómo sonaría hasta que ella levantó la barbilla y lo miró con horror. No le dio tiempo a protestar. Dejaré las llaves nuevas en el mostrador. No se te caiga esta. Su tenedor se retorció en su mano, indecisa. Lo siento, repitió, y esta vez con tono apagado. No lo vuelvas a hacer. De todas formas, Mercury solía cambiarlos cada 6 meses aproximadamente. Primero fue por necesidad, con los pocos que los habían seguido en su primera participación en la guerra, y ahora era una costumbre que se negaba a dejar. Terminaron el resto de la comida en silencio. Ourabo le entregó su plato a Mercury, pero ella no se retiró de la habitación. En cambio, merodeó por la periferia, esforzándose por aparentar que no le prestaba atención. Si tienes algo que decir, dilo. Las palabras, como siempre, sonaron demasiado duras. Mercury no tenía la habilidad de Esmeralda para hablar. Ourabo se apartó un poco, apartando la mirada de él. Se disponía a decir algo. Entonces, de repente y sin levantar la vista, preguntó, ¿por qué estás en libertad condicional? ¿Qué? Dijo que era tu oficial de libertad condicional. Y de Emerald. No debería sorprenderle que ella hubiera estado escuchando a escondidas. Crow claramente la había aterrorizado, y Emerald había insistido en voz baja en que Ourabo aún no estaba seguro de su lugar en la casa. Él había hecho lo mismo cuando estaba en su posición. Sus hombros se encogieron hasta las orejas. Mantuvo la cabeza agacha. Preparándose para un golpe, la mente de Mercury analizó, desconcertada por estar en este lado de la experiencia. No buscaba la cercanía con él como lo hacía con Emerald, pero la distancia era especialmente pronunciada ahora. Un claro metro más allá de la distancia de un brazo y la mesa entre ellos. Entonces, Mercury luchó por mantener su enojo fuera de su voz, sin importar cuánto le disgustara la idea de que alguien lo escuchara responder el tipo de preguntas que la Junta de Libertad Condicional le exigía a Crow que hiciera. ¿Recuerdas la guerra contra Salem? Ourabo se encogió de hombros. Había muchos más niños con los que jugar después de la caída de Atlas, comentó, y había menos comida. Mis padres discutían mucho por la escasez de comida. Por un instante, Mercury se quedó sin palabras. Sabía que había habido civiles en la guerra, pero ese conocimiento existía de forma nebulosa y teórica, como si supiera que algunos no luchaban contra Grimm porque, si todos lo hacían, no cobrarían por ello. Pero Ourabo no tendría más de 7 años cuando terminó, si es que los tenía. No sabía cómo había sido. Luchamos en la guerra. Y como ella seguía mirándolo sin comprender, añadió, por Salem. Eso provocó una reacción. Los ojos de Ourabo se abrieron de par en par. De repente, Mercury se dio cuenta de que tal vez Emerald no le había contado al niño por alguna razón. Incluso ahora, Emerald cargaba con la culpa de lo sucedido en Beacon. Disfrutaba pasar tiempo con Oscar, pero en parte, la razón por la que se había embarcado en esta misión a largo plazo para limpiar uno de los desastres de Salem era que lo consideraba una expiación. Siempre le importaba demasiado lo que pensaran los demás, sin importar los problemas que causara, sin importar cuántas veces terminara herida. Y ya sentía un cariño especial por este niño. Le rompería el corazón si Ourabo terminara temiéndole por algo que había sucedido cuando era demasiado pequeño para siquiera entenderlo.
Desertamos y luchamos contra ella, pero el gobierno seguía queriendo vigilarnos después de que todo terminara, dijo, intentando reducir los meses de incertidumbre tras la lucha, sin saber qué les sucedería, sus discusiones con Esmeralda sobre si debían huir a tierras fuera de los reinos, a algo tan fácil de entender que hasta un niño pudiera entender. Así que, visitas de libertad condicional. Ourabo lo miraba boquiabierta. Fuera lo que fuese lo que esperaba, no era eso. ¿Y por qué iba a pensar que los dos extraños cazadores medio adultos con los que vivía habrían iniciado una guerra? Oh, dijo con voz débil, claramente perdida. Mercury esperó, pero ella seguía mirándola fijamente. ¿Alguna otra pregunta? Preguntó con insistencia, incapaz de disimular la mordacidad de sus palabras. No sentía la misma vergüenza que Emerald, pero eso no significaba que disfrutara del tema. La niña negó con la cabeza rápidamente, retrocedió y huyó de la habitación. Mercury terminó de apilar los platos. Había imaginado que la niña estaría en el sofá con las sábanas sobre la cabeza. Fingir que dormía le había salvado de algunos disgustos cuando su padre se había enfadado. No todos, pero algunos. Los suficientes como para que valiera la pena el riesgo. Pero cuando entró en la sala, ella se tambaleaba junto a las escaleras. ¿Puedo ir a sentarme en el techo? Preguntó con una voz cuidadosamente construida para sonar casual. El niño era asunto de Esmeralda, no suyo. No sabía qué frialdad absoluta le invadía el pecho al ver que ella no lo miraba a los ojos. Nadie te detiene, señaló. Una mano se retorcía en el borde de su bufanda, delatando nervios. ¿Puedo dejar la puerta abierta para poder volver a entrar? Preguntó, con un ligero tono de tensión. Quizás los nervios no se debían a la repentina comprensión de lo peligroso que era. Entrará arena, dijo automáticamente, porque la arena y las prótesis se mezclaban fatal. Un momento después, lo corrigió. Pon algo en el marco de la puerta para que el pestillo no cierre. Sus hombros se hundieron aliviados. Ourabo asintió y subió corriendo las escaleras. Mercurio oyó que la puerta se cerraba muy despacio, y el pestillo no hizo clic. Dejó caer la cabeza sobre el respaldo del sofá y gimió. Esmeralda iba a matarlo por arruinarle esto. Mercury no se sentía particularmente culpable por haberse unido a Salem, ni siquiera ahora. Habría muerto esa noche si Emerald y Cinder no hubieran aparecido, y habría necesitado dinero y apoyo que no habría conseguido en ningún otro lugar para recuperarse. Se decía a sí mismo que se había unido a Salem para estar del lado ganador, pero en realidad, solo había estado luchando por sobrevivir, igual que con su padre. Pero a veces sentía que debería sentirse culpable, y que había algo malo en él que no era. Lo frustraba de esa forma hirviente y fácilmente inflamable que le producía pensar en su infancia. Como si esto fuera otra cosa que Marcus le había robado del pecho. Se quedó allí sentado, sumido en una vaga mezcla de enojo y sentimiento de no culpa, hasta que volvió a oír el suave ruido de pasos en las escaleras. Ourabo se quedó atrás junto a la escalera, con una mano en la barandilla. Mantenía su ruta de escape a sus espaldas. No parecía más cautelosa de lo habitual, pero generalmente se veía cautelosa cerca de Mercurio, así que eso no era necesariamente un indicador de nada. ¿Por qué? Pensábamos que era la única opción que teníamos. Eso fue simplificado demasiado por muchos, pero eso es lo que se suponía que debías hacer con los niños, ¿verdad? Ourabo lo asimiló. Pero te diste cuenta de que estaba mal, dijo con intensidad, inclinándose tanto que casi se cae por las escaleras, y te fuiste y ayudaste a salvar el mundo. Bueno. Emerald se dio cuenta y salvó a Oscar al salir antes de poner todo su empeño en compensar lo que había hecho. Emerald había empezado a dudar de Beacon. Simplemente había tenido demasiado miedo de perder lo que creía una familia hasta que no pudo soportarlo más. Y Mercurio sentía la extraña disonancia entre lo que había pensado que sería su vida y lo que era cada vez que bajaba de la aeronave de regreso a Bakuo, reverberaciones de expectativas y realidades parejas. Pero nada se había acercado a igualar la injusticia de ver a Esmeralda en el lado opuesto del campo de batalla, de verla con sangre filtrándose entre sus dedos por una herida que él le había infligido. No había podido superarlo. Esmeralda era quien tenía la moral ganada con esfuerzo y la necesidad de mejorar. En realidad, Mercurio solo la perseguía. No tenía el vocabulario necesario para simplificarle eso a un niño. No sabía cómo expresarlo con palabras. Supongo que sí, dijo finalmente. Ourabo seguía mirándolo con expresión inquieta y desesperada. Mercurio estaba bastante seguro de que buscaba algún tipo de consuelo. Mercurio era muy malo a la hora de tranquilizar.
Emerald huyó antes de que Atlas cayera y ayudó a guiar a la gente de Mantle hasta aquí, dijo, tratando de reparar algunas de las grietas que acababa de hacer en esta relación. ¿Te fuiste luego? Preguntó. No se acercaba a la habitación, pero tampoco se alejaba. Mercury no estaba seguro de qué significaba eso. Probablemente no quería estar en la misma habitación que alguien que había contribuido a intentar acabar con el mundo. Como si no supieras que Emerald era mejor persona, dijo sin pensar. Pero Ourabo esbozó una media sonrisa al oír eso, relajando la mano que tenía los nudillos blancos en la barandilla, y si aún había un matiz de incertidumbre en su lenguaje corporal mientras bajaba las escaleras hacia la sala, al menos seguía entrando. Quizás Esmeralda solo lo mataría un poquito. ¿Emerald envió algún mensaje nuevo? Esa había sido una pregunta frecuente durante los últimos 4 días. Mercury le lanzó su pergamino al niño en lugar de responder directamente, sabiendo que ella había malinterpretado el tono amargo que no podría ocultar de su voz. La pregunta lo irritó, pero no porque la hiciera el mocoso. El último mensaje de Esmeralda había sido hacía 3 días. Una foto de ella con su equipo. Los 4 adultos le ponían orejas de conejo a Pine. La reencarnación de Ozpin intentaba parecer exhausta por las travesuras, pero una sonrisa se dibujaba en su rostro a pesar de sus esfuerzos. Ourabo intentó desplazarse hacia abajo sin éxito, visiblemente insatisfecho con la falta de nueva información. Le devolvió el pergamino con cuidado. ¿Es por eso que tiene pesadillas? Ourabo aparentemente se había tranquilizado del susto. Se había acomodado en el espacio de la habitación y estaba sentada en su asiento habitual al otro lado del sofá. No se acercó a él, pero no se mantuvo más lejos de lo habitual. En cambio, mantuvo su distancia habitual de aproximadamente 1 metro. Cuando Mercury continuó ignorándola y jugueteando con su pergamino como siempre, incluso se atrevió a acercarse lo suficiente como para robarle el control remoto. La pregunta no surgió de la nada. Era evidente que Ourabo seguía dándole vueltas a su pasado. A veces. Emerald tenía pesadillas con Salem, con Cinder, con la semana en que Oscar desapareció hacia el final de la guerra y creyeron que estaba muerto. A veces tenía pesadillas sobre las calles antes de que Cinder la recogiera, aunque eso solía estar provocado por algo. Mercury no sabía si tenía pesadillas con él, sobre ese horrible período entre su ida y la de él. Era el tipo de cosas que Emerald no le contaba. Pero a veces, cuando se colaba en su habitación por la noche, no lo buscaba de inmediato. A veces esperaba en el borde de la puerta durante lo que parecía una eternidad, como si esperara algo, y cuando lo hacía, había una vacilación que lo hacía reflexionar. Era demasiado cobarde para preguntarle sobre eso. ¿Por eso tienes que cambiar las cerraduras? Preguntó Ourabo, ajeno a sus pensamientos. Mercury no pudo leer el tono extraño en su voz. ¿Por qué la gente sigue enfadada? Lo era, pero presentía que la información estaría en la lista de cosas que ya ni sus aliados normales considerarían inapropiadas para un niño. Es más seguro que los alternemos, dijo, por si acaso le preocupaba un ataque inminente. Ya nos tocaba. Ella lo miraba fijamente, esperando. Por si acaso le preocupaba que él estuviera enojado, añadió. De todas formas, pensaba hacerlo cuando Emerald regresara. Mejor hacerlo ahora. La niña se sobresaltó al oír eso. No podrá entrar, protestó, pero lo hizo en voz baja, sin querer discutir con él demasiado. Mercurio sonrió al oír eso. No hay cerradura en este mundo que pueda mantener a Esmeralda fuera. Ourabo lo asimiló con cuidado. Luego, lentamente, sonrió. ¿Crees que me enseñará más maneras de abrir cerraduras? Mercury se burló. No va a parar hasta que se queden sin cerraduras, le dijo sin pensar. Permanecieron en silencio el resto de la noche. El brillo del televisor entre ellos no era tan intenso como la luz en los ojos de Ourabo al pensarlo.